Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a continuar. Hoy es mi último tema acerca de las palabras, el último de 4. Primero compartí cómo en el Evangelio de Juan, Juan escribe y dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Después, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, vimos que Dios creó todas las cosas desde el principio con su palabra. Es decir, creó todas las cosas consigo mismo, porque Dios es la palabra, ¿cierto? Ayer estaba escuché una frase que me llamó mucho la atención. Dice: la lengua tan solo es el mensajero del corazón. ¿Sí? Otra vez, la lengua tan solo es el mensajero del corazón. Jesús lo dijo de otra forma. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y bueno, Dios en el principio crea todas las cosas. Dios es vida, entonces crea vida, ¿cierto? Si se dan cuenta, al revisar los evangelios, Jesús, sus sanidades fueron con su palabra. Vino un centurión, le dijo: mi servidor está enfermo, di la palabra, le dice. Jesús ni siquiera tiene que ir. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Jesús predica, las multitudes se ofenden porque les dice las cosas como son. Pedro viene y le dice: ¿y nosotros qué? Dejamos familia, dejamos esto, dejamos lo otro. Y Jesús les dice: ¿quieren irse? La respuesta de Pedro hace que mi corazón se quiera así como derretir. Dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde? Qué padre, ¿verdad? Así son las palabras. Jesús nos enseñó que el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno, y que así son nuestras palabras. A veces, si nuestro corazón está corrupto o herido, decepcionado o enojado, puede causar que nuestras palabras sean sumamente malas e incluso hasta perversas. A ese grado pueden ser nuestras palabras. También aprendimos la importancia y la necesidad de ser constantes en nuestras palabras, de buscar y aprovechar cada oportunidad para bendecir y edificar a los demás por medio de lo que hablamos o conversamos. El apóstol Pablo nos dice que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, y llega al extremo de decir que todo lo que digamos o hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. La semana pasada aprendimos, leímos en el libro de Santiago que la lengua puede ser inflamada por el infierno y jactarse de grandes hazañas, ¿verdad? Y de cómo este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo puede causar tanto daño y tanto desastre. En ese mismo pasaje, en Santiago capítulo 3, Santiago compara la lengua a una pequeña chispa capaz de incendiar un gran bosque. A ese grado. También aprendimos que hay palabras que pueden causar vida o muerte, que las palabras pueden causar muchas angustias, y que es muy importante, como dijo el rey David, rogarle al Señor que ponga guardas a nuestra boca y a nuestras palabras. Y yo les animaba para que usemos esos guardas o esos filtros que son la misericordia y la verdad, como dijo el proverbista en el capítulo 3 del libro de Proverbios: que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, que hablemos con misericordia, que hablemos con la verdad.
A veces podemos hablar con verdad, pero sin misericordia. A veces podemos hablar con misericordia, pero sin verdad. Y ambas son necesarias. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Listos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos. Y ya sabemos, tenemos 2 oídos y ¿cuántas bocas? ¿Qué significa eso? Escuchar lo doble antes de lo que decimos, ¿cierto? Pero se dan cuenta que a veces alguien habla y ni siquiera escuchamos, o al menos no escuchamos para escuchar, sino para responder, ¿cierto? Es la moda hoy día, ¿verdad? Que escuchamos una conversación y ni siquiera nos importa de qué se trata, nada más queremos que acabe para poder responder, ¿cierto? No debemos de ser así. Proverbios capítulo 23, versículo 1 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes un gran apetito. Este versículo me impactó mucho esta semana. Pon cuchillo a tu garganta. Aquí habla de la glotonería, pero puede haber glotonería en las palabras también. Podemos encontrarnos en una situación en la que traemos un mundo de palabras atoradas aquí y que estamos esperando que alguien nos regale un poco de tiempo y sus oídos y atención y podemos soltar un río caudaloso de palabras. Y el proverbio dice: cuidado, ponle cuchillo a tu garganta. ¿Por qué? Porque tantas veces por causa de nuestras palabras adquirimos compromisos, adquirimos obligaciones, nos metemos en problemas, metemos a otras personas en problemas precisamente por causa de nuestras palabras. Por causa de nuestras palabras pudiéramos, si ponemos cuchillo a nuestras palabras, pudiéramos evitar hundirnos en un pantano de palabras mal dichas o mal expresadas en un momento inoportuno y a la persona equivocada. Jesús nos enseñó el poder de sus palabras, Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Así es la palabra. Después en Hebreos capítulo 4, versículo 12, el escritor dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean cómo es descrita la palabra de Dios: es viva y poderosa. Es capaz de penetrar hasta lo más profundo, pero además juzga las intenciones y los pensamientos del corazón. Y de aquí la importancia de que nosotros nos llenemos de esa palabra, de leer, de meditar, de pensar, de memorizar. Si no me equivoco, una escritora, creo que es chilena, Gabriela Mistral, o era chilena, no sé si vive. Ella dijo algo muy interesante sobre la palabra de Dios. Ella dijo, la Biblia es la palabra de Dios. Hay que leerla para ser sabios. Hay que creerla para ser salvos. Y hay que practicarla para ser santos. Y por supuesto, tienen verdad estas palabras. En el Sermón del Monte, hacia el fin del Sermón del Monte, como nos lo platica Mateo, nos encontramos a Jesús contándonos una parábola
Y haciendo un resumen de su enseñanza, nos dice que nos habla de la importancia de sus palabras para nosotros, desde hacerlas el fundamento de nuestra vida hasta ponerlas en práctica en nuestra vida diaria. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Las palabras clave: oír, practicar. Oír, no practicar. Oír y practicar nos coloca en la categoría de prudentes. Oír, no practicar nos coloca en la categoría de insensatos. La abundancia de nuestras palabras puede ser peligrosa. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su boca, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Qué interesante, ¿verdad? Si nos creemos religiosos, si nos consideramos una persona de fe, pero hablamos de más, entonces la religión que profesamos de nada sirve. Porque la abundancia de nuestras palabras puede delatarnos. Porque dentro de nuestra mucha perorata nosotros mismos inutilizamos la vida religiosa precisamente por causa de las muchas palabras y de no poner freno a nuestra boca. La palabra de Dios nos anima a utilizar bien nuestras palabras, además de lo que ya vimos de buscar la oportunidad de edificarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. También encontramos un par de prácticas que pueden bendecir nuestra propia vida y la vida de los demás. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Me llama mucho la atención cómo iguala el sacrificio de alabanza con confesar el nombre del Señor. Les recuerdo que la palabra confesar significa estar de acuerdo, ¿sí? Estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Somos pecadores, necesitamos confesar nuestros pecados y al hacerlo estamos reconociendo y estando de acuerdo en que somos pecadores y necesitamos el perdón, ¿sí? Leemos la palabra de Dios y al estar de acuerdo la confesamos, ¿verdad? En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 leemos esto: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. En el libro de Romanos el apóstol Pablo también dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede decir Jesús es el Señor a no ser que sea por el Espíritu Santo. En otras palabras, confesar que Jesús es el Señor exalta a Jesús, pero también exalta al Padre. Además de eso, trae salvación a nuestra vida y nos permite hablar por medio del Espíritu Santo. Qué efecto tan grande, tan amplio y tan poderoso el simple hecho de confesar. Confesar que Jesús es el Señor. ¿Lo habían visto así?
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Sí? Y luego leemos que Dios exalta a Jesús hasta lo sumo, y luego dice en el versículo 11, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, pero dice que es para la gloria del Padre. Pero Dios dice que Él no le da su gloria y su honor a nadie más, pues porque Jesús es Dios, por supuesto. Finalmente, Jesús nos enseña algo que con frecuencia olvidamos. Mateo capítulo 18, versículo 18 y 19 dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Esta es una verdad que con frecuencia olvidamos. Atar y desatar. Podemos hacerlo en muchas formas, pero una de ellas, y tal vez la más importante y la que más utilizamos todos los días, tiene que ver con el uso de nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos atarnos a nosotros mismos, podemos tendernos una trampa, podemos hacer o deshacer compromisos, contratos o contraer obligaciones. La mayoría o todos nosotros hemos estado presentes en una boda y a veces en esa boda hemos sido los novios, ¿verdad? Y se nos pregunta que si aceptamos o si prometemos. Y ahí no cuenta nada más hacerle así, ¿o no? El que está oficiando la ceremonia dice, repite. Y al final, sí, lo prometo. ¿Cómo? Con palabras. Con palabras nos atamos. Nos atamos no en el mal sentido, sino que sellamos, aseguramos nuestra unión. Palabras. Con palabras adquirimos compromiso. Con palabras deshacemos compromisos, aunque el compromiso siga espiritualmente allí. Sucede con las palabras. Jesús está hablando aquí en el contexto del perdón, o de, Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, así empieza esta porción de la escritura, si tu hermano peca contra ti, divúlgalo. ¿Dice eso? Dice, no, si tu hermano peca contra ti, ve y habla. Jesús ni siquiera nos da el más mínimo margen de compartir esa ofensa que nosotros sentimos con nadie más. No existe esa posibilidad de que, Dios en la palabra no nos da la más mínima posibilidad u oportunidad de hacerlo. Él dice, ve y habla con quien te ofendió. Nadie más. Y luego dice, si acepta, ya ganaste a tu hermano. Si no acepta, ¿qué dice? ¿Qué sigue después? Ve y lleva uno o dos más, es lo que dice Mateo. Y habla. Jesús no dice, en el camino les platicas la historia. No. Jesús dice, llévalos, cuando están allí, dile a tu hermano, me ofendiste. ¿Me explico? Es decir, no da la oportunidad de difamar al ofensor, aunque haya ofendido, no importa. Un testigo o dos, dile. Si lo acepta, te ganaste a tu hermano. Y si no, díselo a la iglesia, dice. Es hasta la tercera ocasión cuando Jesús da la posibilidad de ventilar el asunto.
antes no. ¿Sí? Palabras. Cuidado con las palabras. Pero justo después de eso dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿cómo? Palabras. Se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le vayan a pedir al Señor, ¿cómo vamos a pedirle al Señor? Palabras, oraciones. Dice el Padre lo va a conceder. ¿Por qué? Por estar de acuerdo, por lograr un acuerdo con nuestras palabras. En otras palabras, otra vez, palabras. Además de todo lo que hemos estudiado, podemos, número uno, ofrecer a Dios sacrificio de alabanza con nuestras palabras. Pero además, podemos ponernos de acuerdo con nuestras palabras y atar o desatar, pedir o interceder por otras personas. El fin de todo el tema de las 4 sesiones lo podemos resumir así. Número 1, que cuidemos nuestras palabras al hablar, meditar y confesar. Número 2, que pongamos guardias a nuestra boca y a nuestras palabras y que usemos antes de hablar la misericordia y la verdad. Número 3, que usemos nuestras palabras para ser de bendición y edificación para los demás. Y número 4, que ofrezcamos al Señor un sacrificio de alabanza al proclamar, confesar y celebrar su nombre, su poder y su grandeza. Y una vez más les animo para que hagamos nuestra esta oración en Salmos capítulo 19, versículo 14, y que oremos y digamos que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Me encanta esa oración. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es activa, tu palabra es eficaz, tus palabras son espíritu y son vida. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y recibir tu palabra, que seamos llenos de tu palabra y que podamos compartir tu palabra al hablar. Gracias, Señor, por tu palabra de hoy, que bendigas a cada uno en esta semana de trabajo, de actividades, de escuelas, que nos ayude, Señor, a usar misericordia y verdad al hablar y a ser de bendición para todos aquellos a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tengan una buena semana, mejor que la pasada. ¿De acuerdo? No se vale peor, mucho mejor.